Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy queremos subrayar en nuestro estudio bíblico el Evangelio de San Juan, capítulo 4, con el versículo 7. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Queridos amigos, este es el versículo de nuestro estudio del día de hoy. Vamos a mirar un poco, como siempre, nuestro contexto bíblico primero, es decir, en qué contexto. Entonces, dentro de la narración bíblica, y el contexto histórico, contexto antropológico y cultural. Con importante enseñanza, de esa idea principal. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué significa esta frase, este estudio que nosotros encontramos aquí? Porque recordemos que todo lo que se escribe, y esto ya estamos prácticamente en el año 100 después de Cristo, es decir, que la vida cristiana ya está bien desarrollada. Cada vez se va desarrollando más. Omanoma, los que fueron testigos directamente, que fueron discípulos directos del Señor. Por lo tanto, Anga lleva a la comunidad, y por escrito, por no que opelaña cambiar cualquier cualquier cosa sobre el Evangelio de Jesucristo. Este es el testimonio más fuerte y el testimonio más cercano, entonces, queridos amigos, que nosotros podemos decir existen, ¿verdad? Porque es la comunidad cristiana, es la iglesia la que va escribiendo y la que pone por escrito lo que ellos fueron reflexionando, lo que ellos en ese contacto con Jesús entendieron, comprendieron como camino e historia de salvación. Entonces, en este versículo 4, llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. La escena entonces se inaugura, comienza con un diálogo que rompe todas las expectativas. Es decir, el enviado, cansado por una parte, interesante, la encarnación, Peñandeyara entonces ya solidarizaba, hoy que lleva Peñandero, Ove Peñande Pirebe, entonces siente lo mismo que nosotros, es decir, es la humanidad del Cristo, es la humanidad del encarnado. Aupebe entonces, Owa, cansado, y va a pedir también agua, va a pedir agua. Esto es muy interesante y vamos a ver dentro del contexto que encontramos aquí bíblico. Ahora, el verbo que se utiliza en griego es el verbo didomi, que significa dar, dame, dar. Y aparece, queridos amigos, como una súplica, abella yerurégina, emínase, hasta incluso con ese toque y con esa fuerza de la lengua, ¿verdad? Emínase, el por favor, es una súplica, pero es una súplica invertida. Quien puede darlo, es decir, Jesús, si nosotros decimos que es el Mesías, porque recordemos que en la comunidad cristiana ellos saben muy bien que Jesús es el Mesías, pero sin embargo ahora le pone en una forma invertida, como al revés. A la Yerurea es el Mesías, ¿verdad? Es el que está pidiendo de beber. Nos llama la atención y a todos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Que es el Mesías el que está pidiendo en una forma invertida, por lo tanto. Ahora, la palabra Natán, es decir, el verbo Natán en hebreo es dar, conceder. Y main quiere decir agua. Y por lo tanto, el main es el agua, pero que nos hace entender en ese contexto. Tenemos que entrar en el contexto de Israel, el desierto, en este caso las montañas, el desierto de Samaria. Entonces, estos lugares, queridos amigos, el páramo, como decimos nosotros, Pepereguata y Mina, ya de Ujeima enseguida, y todo lo que significa el pedir entonces. El didomi, por una parte, dame de beber, por favor, y por otra parte, el donarse, la generosidad, Natán, Del aspecto teológico, por lo tanto, esta petición está abriendo, queridos amigos, el espacio para el diálogo. Es decir,
es una manera de entrar en relación con una persona, el didomi. Y católico me en mi selan de mi, ya hay señante. Añade, llamo minim baite, lleva, llamo mishin baite, dentro de la humildad. Y catumi picor en mi selan de mi, ¿entiendes? Es entonces para entrar en diálogo. Da cure joven, vejinan parte, o lo que sea, ¿verdad? No, nada que ver. Sino que es ese, el por favor, y catumíbico, lleva. Es interesante, pero es siempre una técnica narrativa que teológicamente el autor sagrado nos quiere mostrar que hay un signo de parte del que pide de una humildad, de un abajarse, de un ponerse entonces a nivel para entrar en el encuentro con esa persona. Dios entonces, queridos amigos, comienza mendigando, vea la dice ñande yara, él mismo comienza mendigando y está mendigando hospitalidad. Miren que esto es interesante porque el objetivo es entrar en relación con la persona. Entonces peñan de yara los mendigajes, peñan de yara los yerurean de ejid. Es como decir, si hay que sea arecosebe relación en día lleva y por lo tanto comienzo mendigando. ¿Para qué, queridos amigos? Para que este gesto desarmador, porque te desarma toda defensa, porque la de yo hacer ya etcétera. Vaya, pues también disparata. El elemento que está utilizando es ese de esa humildad que desarma a cualquiera, ¿verdad? Es el pedir hospitalidad, es entonces el mendigar la hospitalidad. Y así entra en relación no coercitiva, como dijimos, de yo puedo ir para yo puedo de ella, podamos ver, sino que la gracia, queridos amigos, entra por la puerta de la vulnerabilidad. Qué interesante esto, la vulnerabilidad. En la medida en que nosotros entramos, pedimos el por favor, entonces hace que esa gracia pueda llegar al corazón del hombre. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4, el versículo 8. Dice, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, la palabra cuera lleva el hecho de comprar comida, es el lejen, el pan, que lo utilizamos de una manera general, es decir, como alimento, y sobre todo el hecho de ir a la ciudad, el ir quiere decir ciudad, en esa red de comunicaciones, porque la ciudad, la comunidad, común, unidad, estamos unidos, nosotros estamos todos unidos, queridos amigos, en este contexto de necesitarnos los unos a los otros. Por eso que la organización de la polis, la organización de una nación, la organización de un Estado es demasiado importante, queridos amigos. Hago la evangelio, hago la ñande yara ñande boe, va ella ñande yagüera jata, peñande ñanderoga pu, va ella va ñande yagüera jata vei, la ñande comunidad, va ella va ñande yagüera jata vei, peñande neta. Aquí, queridos amigos, tenemos que poner esto. Entonces vamos a llevar adelante todo lo que significa esta red, decíamos, es una red de ayuda, es una red de ayuda porque cada uno puede diferente, cada uno ofrece algo a la comunidad.
Anda, y entonces la Yahangua lleva la Yaipuru la ñandera pichacuera, tena Yaipe Aishu y cuera. Eso peor todavía, pues eso pues es robar. Y eso pues es lo que después nosotros le llamamos corrupción, ¿verdad? O eso es aprovecharse, queridos amigos. La comunidad es una red de ayuda en realidad. Vea la policía. Qué lindo que es, ¿verdad? Porque si esto entendemos y si nosotros vivimos el evangelio verdaderamente de la vida cristiana, no tendría que haber ninguna necesidad entre nosotros. Porque enterovete, adentro de la honestidad, vamos a llevar adelante, pero espectacularmente, la sociedad. Dentro de nuestro contexto histórico, en el primer siglo en que estamos con Jesús, comprar alimento implicaba entrar en la vida social de la ciudad, negociar y tratar con la gente local. Entonces, ese comprar alimento, entrar socialmente en relación con los demás. Y por lo tanto, la salida de los discípulos explica la transgresión posible. Una transgresión posible. Sin testigos inmediatos, Jesús puede iniciar un diálogo que rompe códigos sin generar escándalo prematuro. Ya de ya Emma y con el versículo anterior que una mujer no podría hablar con un varón desconocido. Y menos todavía ahí en el desierto, en Sicar, el lugar donde van, sacan agua, etcétera, etcétera. Cada uno, ya además de bebé, a bebé manteco ya yo yujuta. Bebé ya yujuta, pero maero bebé ya yujuta se yo que fuera, y porque ese es el lugar necesario, indispensable, de donde vamos a tener que sacar agua. Vamos a tener que sacar agua de ahí. Bueno, pero hay una transgresión. Hay una transgresión porque esto no se podía hacer, ¿verdad? Históricamente, dentro de la cultura también. Pero Jesús, sin embargo, inicia un diálogo aquí con esta mujer. Y esto es lo que rompe el código, pero sin generar escándalos. O sea, Jesús aquí no va a generar ningún escándalo, no se va a poner a escandalizar a todo el mundo, ¿verdad? A pesar de que después vamos a ver que cuando llegan sus discípulos, dice que se extrañan justamente por eso. Porque peando doicoya lleva dentro de lo que nosotros podemos entender que es la forma correcta de relacionarse una mujer con un varón. Y más aún porque una es samaritana y el otro es un judío. Ahora, el Evangelio muestra que una estrategia de prudencia que no frena la verdad, la ordena. Entonces, esta es una estrategia, esta es una pedagogía que utiliza Jesús. Porque endore como hay una otra oportunidad. La oportunidad se abre con la añemongue también con a samaritano cuerandi tenaco cuñaco o otra oportunidad abre cosas. Entonces tengo que quebrar ciertas normas. Tengo que quebrar cierta manera de pensar. Es interesante, queridos amigos. Dentro de la evangelización, algunas veces uno tiene que transgredir ciertas normas, entre comillas. Por eso que es una libertad muy grande de parte del Mesías, es decir, de Jesús, que viene incluso y que habla y está transgrediendo algo que, entre comillas, era prohibido. Y después lo hará también con los paganos. Yo vine solamente para, dice, este pueblo, y no vine para las ovejas fuera de aquellas que son las ovejas dispersas de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y aquí tenemos el versículo 9. Le responde la samaritana, ¿cómo?
tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahí entonces quiero saber, ¿cómo es esto? Babiopea. Vamos a ver un poco entonces algunas de estas palabras claves que nos ayudan también a nosotros a reflexionar. Ya y cuamía lleva mogo toba peña de ya lo ya píginas, ébala y sea cuáles son estas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar está la palabra luego Yehudí. Yehudí, que quiere decir el judío, el Yehudí, Judá, de la tribu de Judá, Yehudí, judíos. Y entonces esta palabra designa pertenencia identitaria y religiosa. Identitaria, es decir, la identidad. Esta es mi identidad. Yo soy de la tribu de Judá, Yehudí. Y al mismo tiempo esta identitaria, esta parte de la pertenencia identitaria, es también una religiosa, una identidad religiosa. Tu identidad y tu religión. Por lo tanto, no es un simple dato étnico, sino que implica prácticas, pureza y memoria. Prácticas, pureza y memoria. El ser judío, el ser de la tribu de Yehudí, ser un judío. También, queridos amigos, está entrando en este aspecto, como decíamos, de la parte étnica, del dato étnico, pero también del aspecto de la práctica religiosa, lo étnico y lo religioso, lo identitario, mi identidad, aquí está la identidad. Y por lo tanto, Jesús asume esta identidad, Yehudí, él asume su identidad de judío. Pero él, queridos amigos, no se queda simplemente en una identidad cerrada, sino que una identidad que se abre. ¡Ah, qué lindo! Es una identidad que se abre, es una identidad que ahora busca cómo entrar, ¿verdad? Cómo darse a conocer a los otros. Entonces se está abriendo a los otros. De un aspecto antropológico, la identidad que se abre no se pierde, sino que se plenifica. No se pierde, se plenifica. Hay una planificación aquí, queridos amigos. Quiere decir que yo no vine, decía, yo no vine aquí simplemente para qué cosa. Yo no vine para los que ya están sanos. Yo vine para los pecadores. Entonces, se abre siempre a los demás. No se puede perder toda esa fuerza, ¿verdad?, de la salvación. Peñan de yara huerúa ñandeina, endo do hui ave, o manos anguaco, ave opitao bebé, todo en el silencio. No. La Shawarua BM es para que eso pueda llegar a todos. Y ese es el regalo, digamos, al Yehudí, la tribu de Judá. Y luego, queridos amigos, otra palabra es el verbo, tratarse, porque dice que no se trataban los judíos con los samaritanos. Yo tratáis, no yo tratáis. El chrastai indica uso o trato habitual. Chrastai en griego quiere decir relación. Pero ya yo tratáis. Ya yo tratá, taiko, ya yo trataigo a ver. Nañañe mongetai dice, después diálogo, hay separación, diálogos. De por y diálogo, entonces es el hashtag que indica ese uso o trato habitual, pero dice no se tratan, los samaritanos y los judíos no se tratan, describe una costumbre social elevada a norma. No tratarse, queridos amigos, es tan profunda la división que se volvió una norma, ¿entienden? Se volvió una norma. En diga tú, yo traté y pean de amor, de lleva, pero a ver, o a algo más todavía, a algo más. Ya vos por ser judío, yo por ser samaritano. O ñandé, diga tú, diga tú. Se volvió entonces un aspecto ya
que es costumbre social. Es una costumbre social. Queridos amigos, es importante para mí porque algunas veces me han dado entre familias. Familia yo no con nuestra familia, entonces cuando yo trataré más, no ñemo que trae papá, mamá, hijos, nietos, nietos ya es reina, ya yo trataré. Entonces es peligroso, ¿verdad? Se vuelve una cultura social, se eleva a una norma. Entonces el Evangelio desautoriza la costumbre cuando bloquea la gracia. Bloquea la gracia. Ese no tratarse nos bloquea a todos. Y por lo tanto es el momento, ¿verdad?, antropológicamente hablando, de cuestionar hábitos heredados, porque eso permite nuevos vínculos. Permite nuevos vínculos. Ya mañana, ya eshana, va ella bañande y coñaína. ¿Cuáles son, entre comillas, esos tratos que no nos permiten entrar en sintonía en relación entre nosotros? Y por lo tanto tenemos que desbloquear, tenemos que sacar estos hábitos que heredamos, queridos amigos. Tienen que desbloquearse y nos tienen que permitir nuevos vínculos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y hoy con el versículo 10. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Bueno, según nuestro estudio bíblico, queridos amigos, ¿cuál es la enseñanza de este versículo 10? Por lo menos una partecita, porque siempre la enseñanza bíblica va mucho más allá también. Ya teníame algunas dicas importantes que nos ayuden a crecer a llevar. Lo primero es que la revelación educa el deseo antes de colmarlo. Lo primero es que la revelación educa el deseo antes de colmarlo. A ver, entonces, ahí está la revelación, y esto es lo que educa nuestro deseo. Pero tenemos que saber que siempre dentro de un aspecto antropológico, quiere decir que tenemos deseos, queremos mejorar, queremos ir adelante, etcétera, etcétera. Pero queridos amigos, este deseo, antes de colmarlo de una manera, nosotros sabemos que en el fondo, tenemos que hacer un proceso. Para llegar a una verdadera generosidad, queridos amigos, por nuestras limitaciones, muchas veces nosotros somos amarretes. Y no damos pasos, sino que nos quedamos encerrados. Y entonces parece que alguien tiene que venir de apicutu y añande, etcétera. Haré insistir, pegan con la famoso marketing. Upea con la llande porque te veo insistir la marketing. Va la marketing oye pues. Hoy voy todo un grupo, lleva marketinero. Oye, bruja. Flash aquí, flash allá. Pea que amome en de posibilidades. Peare Japón, pesa ante Japón. Peare enojana, pesa.
a la marketing. A la Madre Teresa, cuando le dijeron que tenía que hacer marketing para poder mantener su obra de caridad, pepeteo mua, botaba mensaje, la vemos ahora el reino de Dios, la peña de ella dejamos el reino de Dios. Ajante machesero, eso le digo a unos grandes empresarios en Nueva York, ¿verdad? Que le querían utilizar también a ella como marketinera, ¿verdad? Hermana, te vamos a hacer aquí un spot televisivo en el que vos aquí digas, ustedes, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Madre Teresa hablando, imagínense, un teléfono. Usted aquí compra este teléfono, lo que sea, y está ayudando a mi obra, a tantos niños, y va a mostrar ahí todo lo que vos estás haciendo, hermana. A ver, pepeteo ya, hombre, poti de mensaje, se ocupado ya y empresario, multimillonarios que le iban a ayudar, pero para todo, ¿verdad? El reino de Dios. Y bueno, queridos amigos, entonces la revelación de lo que es verdaderamente trabajar por el reino de Dios nos educa, dice aquí, ¿verdad? Antes de que nosotros queramos colmar con nuestros deseos, más bien ya es superpecha marketinero, ¿se entiende? Va mucho más allá, porque eso tiene que salir del corazón. Conocer a Cristo, segunda enseñanza, conduce a pedir, no a poseer. Esta es otra cosa, conduce a pedir. ¿Esto qué quiere decir? Algunos dicen, y pedigüeño lleva, hermana, ve y pedigüeña, porque pide. Bueno, cuando pide, no es que está pidiendo para poseer, eso es poseer. Yo me adueño de y hago que sea mío. No, yo no poseo. Lo que decían de San Juan Bosco, cuando él murió, dice que no encontraron un centavo de plata en su bolsillo, ni en aquel tiempo, bueno, ya había también algunos bancos, etcétera, en ese tiempo, pero no había nada. Y entonces hasta se desesperó el que vino a continuar la obra, ¿verdad? Y decía, ¿y cómo vamos a seguir? Y bueno, la providencia, eso es lo que Don Bosco les dejó, la providencia. Aupeana de Yerureta. Por eso a Don Bosco, para hacer el chiste, dice que Don Bosco al final se convirtió en Don Busca, o Yerure. Pero eso no es poseer, no es que él, Yashenbaena. Aquí también en Mingaguazú, el famoso padre Guido Coronel. Muchos decían, no, ese amigo de Strone, amigo de Pea, Gamoa, Pea, Plata, Arapiperio, Yerure. Todo lo que él pidió, lo que sea, si ustedes ven ahí, fue más bien para distribuir, ¿verdad? Él incluso decía, todo lo que mucha gente le está sacando a los pobres, yo les saco de nuevo a ellos, lo que ellos le sacaban a los pobres, y le devuelvo otra vez a los pobres, y Guido Coronel. Apeñan de realidad de Paraguay, ¿ven? Y todo eso que ustedes ven ahí en Ciudad del Este, Mingaguazú, obras, ¿verdad? De devolver lo que era del pueblo, a su manera seguramente, pero en fin. Conocer a Cristo conduce a pedir, pero no a poseer. O sea que tenemos que abrir el corazón de los hombres para que seamos generosos. Tercero, el don gratuito redefine la relación con Dios, gracias antes que mérito. O sea, yo no me merezco, pero sin embargo es un don que yo doy porque Dios es el que me está pidiendo. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el símbolo tradicional se cumple en una persona. Es decir, hoy mantengo la tendota, hoy mantengo alguno lleva la ñandere, no y ñande a picutu, y ñande por aquí tenemos que encaminar para que se cumpla este deseo de la construcción del reino de Dios. Entonces hay una persona en que se tiene que cumplir este deseo de Dios. Todo cristiano tendría que ser, pero muchas veces somos muy egoístas y somos muy limitados y nos cuesta salir y ser el famoso pollera, ¿verdad? Y la tercera enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana reconocer la sed interior abre una fuente nueva, reconocer la sed interior. Así es que pidamos al Señor
ser sedientos. Yo te daría esa agua viva. Tener esa sed de Dios para que se abra una puerta nueva de generosidad y de construcción y de responder a las necesidades. Como decíamos nosotros, soy yo el que tengo sed y yo voy a calmar tu sed. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.